La situación de Luis Advíncula en Boca Juniors sigue dando que hablar. Tras ser cuestionado luego de su expulsión frente a Vélez, el Rayo no fue tomado en cuenta por Gago ante Gimnasia. Y mientras en Perú se ilusionan con un posible regreso al fútbol brasileño, el Palmeiras ha puesto sus ojos en el lateral peruano. Según información del Crack Deportivo Noticias, el conjunto brasileño estaría interesado en contar con los servicios del jugador a partir del próximo mercado de pases. La relación entre Advíncula y Boca Juniors ha sufrido un desgaste en los últimos tiempos. La llegada de Fernando Gago al banco de suplentes ha significado una disminución en la continuidad del jugador peruano, quien ha perdido terreno en la consideración del técnico. A esto se suma el descontento de una parte de la hinchada, que ha dejado de respaldar al lateral, después de las infantiles expulsiones ante Cruzeiro y Vélez que perjudicaron al equipo en instancias decisivas. La relación entre Advíncula y Boca Juniors ha sufrido un desgaste en los últimos tiempos. La llegada de Fernando Gago al banco de suplentes ha significado una disminución en la continuidad del jugador peruano, quien ha perdido terreno en la consideración del técnico. A esto se suma el descontento de una parte de la hinchada, que ha dejado de respaldar al lateral, después de las infantiles expulsiones ante Cruzeiro y Vélez que perjudicaron al equipo en instancias decisivas. El Palmeiras, uno de los equipos más poderosos de Brasil, que participará en el próximo Mundial de Clubes en los Estados Unidos, está buscando reforzar su plantilla y se ha mostrado interesado en reforzar su lateral derecho y ha puesto sus ojos en Advíncula. El jugador peruano, con su experiencia y calidad, encajaría perfectamente en el esquema de juego del equipo brasileño. La llegada de Advíncula al Palmeiras sería una gran noticia para el fútbol brasileño. El peruano es un jugador con mucha calidad y experiencia, que podría, según trascendió, Boca estaría pidiendo un monto mínimo de $5 millones por el traspaso de Advíncula. Esta cifra podría aumentar en función de las negociaciones y de las condiciones del contrato. Boca Juniors, por su parte, estaría dispuesto a negociar la salida de Advíncula del club Xeneize, quien sabe que el jugador tiene mercado y que puede obtener una buena suma de dinero por su traspaso al equipo paulista. Además, su llegada sería un gran aliciente para la hinchada de Palmeiras, que siempre está buscando refuerzos de jerarquía. El jugador tiene varias opciones sobre la mesa y deberá tomar una decisión en las próximas semanas. El Rayo tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2026, no estaría dispuesto a dejar el club, pero en caso de que las negociaciones prosperen, exigiría un contrato por 3 años.